El mayor cambio que pasó fue en el espejo y eso fue lo mismo que me llevó al mundo de los negocios, de hacer lo que hacemos hoy, porque si ese amor propio está, todo lo que tienes adentro sale. Welcome to the Creator Sensei. Mi nombre es José Román, exatleta profesional de karate y actualmente un online business owner. Cada semana te traemos una historia que te inspire y guíe a despertar tu máximo potencial. Comencemos el entrenamiento. Bienvenido, Gabriel. Un placer tenerte por acá. Uno de los mejores coaches a nivel hispanoamericano con esta industria nueva high ticket y preparando pues tanto como a mí como a otros dueños de negocios a escalar su negocio online. Entonces, un placer tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Más bien, gracias por tenerme y por darme la oportunidad de estar acá. Buenísimo, buenísimo. Cuéntanos un poco qué es un closer para iniciar. Un closer dentro del proceso de venta es básicamente la persona que toma el deal o el negocio cuando ya está a punto de concretarse y lo concreta básicamente. El que negocia, el que lleva todo el proceso de cerrar y concretar los últimos detalles. Sí, básicamente como mi papá me dijo una vez de pequeñito, son los más que llegan y cierran el negocio y hacen un montón de plata por hablar con la gente nada más. Que es básicamente eso, son las personas que llegan y concretan todo lo que hay. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo en este mundo? Básicamente empecé en el mundo en línea trabajando de hecho en República Dominicana. Conecté con Tai López, con su equipo, y ahí fue donde empecé como en este mundo de closing en línea y me dieron una lista de personas para llamar y empezar a cerrar. Yo no sabía ni siquiera que era un closer, ni sabía que me estaba convirtiendo en uno, pero eso fue lo que empezó a pasar ahí. Qué bueno. Y pues sí, a través de los años he podido trabajar con algunas de las personas más grandes en la industria y poder desarrollarme en ese espacio de closing, de la psicología que va en todas las conversaciones y en aprender a ayudar a la gente a concretar esos negocios, pero sí. Me encanta en realidad porque es bastante fuerte la psicología que está detrás de esa conversación de 45 minutos, una hora, ¿verdad? Para concretar un negocio, y ya vamos a llegar ahí, pero sí me gustaría conocer un poco de quién sos, de dónde vienes, de dónde creciste, e ir escalando un poco a poco en la conversación hasta llegar al punto en donde nos cuentes ya qué herramientas podemos utilizar y lo demás. Entonces cuéntame un poco en dónde creciste, de dónde sos y un poquito de tu historia. Ok, yo soy de un pueblito de Pérez de Ledón, San Ramón Sur. Crecí en el campo, cogiendo café en la finca de mi abuelo cuando estaba pequeñito. Pues sí, ahí crecí, ahí me desarrollé toda la vida. Básicamente tuve una infancia bastante bonita en ese aspecto. Cuando fui creciendo y fui aprendiendo de todo este mundo de negocios, me decidí a estudiar economía. De hecho, que no quería ir a la U. Mi primer mentor de negocios fue el que me dijo, dale el chance. Y ahí fue donde pasé a estudiar en la UCR acá en San José, en San Pedro. Y nada, o sea, duré un año en la universidad, me salí, decidí cómo irme por el espacio online. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento, totalmente. Vos creciendo en el campo, ¿en qué momento te nació esa idea de querer ir por más y tal vez no quedarte en el campo, sino seguir creciendo y seguir buscando otras alternativas tal vez muy diferentes a las que estabas acostumbrado? Porque el mundo online tal vez en ese espacio de Pérez Celedón tal vez no se sabía tanto porque estabas en el campo. ¿Cómo se te despertó ese interés o en qué momento se te despertó ese interés? Mis papás básicamente son los soñadores, a los que me enseñaron cómo a pensar afuera de la caja en ese momento. Y bueno, pues también, o sea, nunca fuimos como pobreza extrema, pero tampoco tuvimos toda la opulencia o la riqueza que cualquier persona hubiese querido. Y siempre tuve muy claro que cualquier cosa que no podía tener era por el dinero, básicamente. Siempre tuve muy claro que si había alguna limitante, si no podía ir a tal lado, si no podía pasear, lo que fuese, se me marcó mucho. Y creo que el momento donde todo llegó como a conclusión fue en un momento en que mis papás estuvieron pasando por una crisis económica fuerte.
y mi papá se tuvo que ir para Estados Unidos a trabajar como inmigrante por varios años. Yo tenía como 5 años y eso me destruyó básicamente. Claro, me imagino. Me hizo perder a mi héroe en ese momento, entonces ese fue como el momento en que yo dije, ok, ¿qué hago? Porque yo no quiero esto. Y ahí fue donde empecé a obsesionarme con estos temas de ok, cómo me pongo metas, cómo hago mucho dinero para que papi no se tenga que ir de nuevo. Okay. Eso fue lo que me propulsó a obsesionarme con el tema y a obsesionarme con cómo controlar o amaestrar esta parte de la vida básicamente para no vivir estas cosas que estoy viviendo. Que fue lo que al final me llevó hasta el día de hoy. ¿Cuál fue como ese primer impulso que tuviste o en qué iniciaste? Más o menos, ¿iniciaste de una vez en el mundo online o hiciste otro tipo de negocios buscando y encontrando qué era lo que querías hacer? Sí, totalmente. Desde el colegio, o sea, uno de mis mejores amigos nos poníamos retos y hasta vendíamos piedras para ver quién era el mejor vendiendo. Siempre ha estado en vos la venta. Exacto, o sea, desde pequeñito en aquellos momentos yo agarraba las verduras de la casa y me iba a escondidas a vendérselas a los vecinos y demás. Era exactamente eso, era algo que ya estaba en mí, yo no sabía por qué, pero a mí me gustaba hacerlo. Luego mami me regañaba, ¿verdad? Pero yo igual seguía en ese plan. Sí. Luego en el colegio ese asunto de que era divertido, básicamente, lo jugábamos mi amigo y yo, y ya creciendo luego, cuando salí de la universidad, el primer trabajo que tuve puntual fue en un call center haciendo ventas por teléfono, telemarketing, y ahí fue donde al inicio fue bastante duro el choque porque empezabas a hablar con todo el mundo que te trata súper mal. Súper, sí. Pero de ahí pasé como a obsesionarme con cómo convierto esta conversación de 5 minutos en una venta. O sea, cómo paso de que me griten a que me quieran y a que me quieran comprar. Entonces ahí fue donde me obsesioné con la psicología detrás de la seducción, básicamente, que es cómo te conozco, cómo establezco esa confianza y cómo te persuado de hacer algo. Pues sí, fueron 2-3 años de todos los días en la mañana levantarme, escuchar audios, estudiar los temas, leer libros, a llegar a ser uno de los mejores el mejor de 400 empleados en ese momento de todo el floor, y a medir literal el tiempo que duraba en terminar una llamada, poner el teléfono y agarrarlo otra vez para poder cerrar más, ¿no? Pero eso fue como el inicio de esa carrera, y de ahí fue donde conecté luego con Tai López, con el equipo de él, y pude empezar en ese. Contanos un poco quién es Tai López y qué impacto tenía en la industria para poder ya entender bien qué pasó cuando entraste ahí. Básicamente él es un empresario en el mercado en inglés, básicamente. Empezó como uno de los primeros 4 seres humanos que usaron Google AdWords, que ahora pues, es una de las plataformas más conocidas. Fuera de ahí él siempre ha tenido sus negocios y demás, pero en línea él empezó esta revolución de social media marketing, de agencias, de la educación en línea en el espacio high ticket. Ya existía, pero él fue uno de los propulsores básicamente de esa revolución. Y en su momento, cuando empecé a trabajar con él, fue directamente para la marca tailopez.com. Y sí, básicamente eso es. De hecho, que ya él se salió como del juego un poquito y ahora tiene el estatus de Mega Millionaire, básicamente, donde compra compañías y las vende y ya es un juego totalmente diferente, ¿no? ¿Y cómo llegaste a él? Yo estaba dirigiendo un proyecto para una ONG en República Dominicana. Mi mejor amigo me mandó una historia de él en Instagram, que estaba contratando gente de ventas, y yo dije, ok, pero yo no tengo experiencia de ventas, por lo menos no en ese espacio, no conozco a nadie, no he entrenado nada nunca. Y lo ignoré, me lo volví a mandar una segunda vez, que todavía estaba buscando, apliqué, long story short, pasamos por el proceso de aplicación, me aceptaron, pero yo tenía 100 personas a cargo en República Dominicana en ese momento y no podía aceptarlo, no podía dejarlos guindando, como decimos acá. Entonces lo rechacé, y ellos más bien me dijeron, ok, no, te queremos en el equipo de fijo, entonces te esperamos. Me dieron 2 semanas de tiempo. Cuando terminé el proyecto allá, duré 2 semanas en un apartamentito, un Airbnb en el centro de Santo Domingo. Compré unos auriculares, me pegué la compu y empecé a aprender.
y a darle nada más. Siempre tuviste como esa mentalidad obsesionada por seguir mejorando y aprendiendo con lo que voy escuchando, ¿verdad? Totalmente. O sea, siento que eso es clave para lograr los skills, siempre es clave. ¿Qué sentiste cuando ya empezaste? Digamos, ¿en qué empezaste, por decirlo así, trabajando ahí? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Entraste de una vez a llamadas o hiciste algo más antes de ese proceso? Totalmente. El proyecto básicamente era un experimento que estaban haciendo con respecto a los leads que tenían en el pipeline o en su base de datos de ventas, que ya habían muerto básicamente. O sea, que ya no tenían contacto con ellos. Exacto, que eran para high ticket, pero que nadie estaba tocando, nadie estaba manejando. Básicamente ahí era full eso, era tomar esta lista de personas, llamarlas y empezar una conversación, empezar una relación y ve a ver cómo le haces. Había muy poca guía, teníamos dos managers que nos ayudaban un poco con la guía y con respecto al proceso de ventas, y obviamente Tai López nos entrenaba en toda esa área, que es tal vez uno de los privilegios más grandes, que es poder aprender de alguien que esté a ese nivel, que te enseñe, porque ahí literal estás aprendiendo cosas que no te van a enseñar en ninguna universidad, en ninguna academia, en ningún curso. Que solo se aprende con la práctica, que solo se aprenden estando ahí y haciendo lo que tenés que hacer. Entonces fue usar un poquito de todo lo que había aprendido y desaprender un montón de cosas para llenarlas con un conocimiento nuevo. En esa parte, en ese periodo, ¿qué fue lo que más te marcó? Antes de entrar ya ahora sí a ser como un closer, sino en ese periodo en donde todavía no había mucha guía, estabas en un mundo nuevo, ¿qué fue lo que más te marcó de esa etapa? La cantidad de posibilidades que existe para todo el mundo. O sea, un cabrón de Costa Rica que está en otro país manejando un proyecto, de pronto otro se conecta por Instagram, por una historia de Instagram con un empresario en Estados Unidos, y eso desencadenó en trabajar directamente con él, que para mí en ese momento era un ídolo. Fue básicamente lo más impactante, porque es pasar de no conocer, de no estar conectado con nadie, a de pronto a otro, ¡pum! Ya está conectado, ya estás trabajando en el equipo, ya te reunís con él, con todos los demás. Es esa afluencia de oportunidades que están ahí en el para aire, cualquier persona, para que las tomes. Es lo que más me impactó y lo que más me abrió los ojos a lo que era posible de ahí en adelante. Porque si se había podido conectar con una persona en el top de la industria tan fácil, tan rápido, sin intención de hacerlo, porque literal fue que me lo enviaron, ¿qué más era posible, no? O sea, si ya llegué acá, ahora ¿para dónde vamos? Eso fue lo que me impactó más y lo que me abrió los ojos a seguir buscando, a seguir construyendo, básicamente. ¿Vos dirías que esa oportunidad vos la manifestaste de alguna forma? Totalmente, o sea, totalmente. Por algo llevaba ya años entrenando y demás. Había cambiado totalmente de espacio. Estaba con ONGs dirigiendo proyectos de juventud y liderazgo allá en República Dominicana. Me había olvidado un poco de eso porque, como te digo, ya había salido totalmente de esa industria. El trabajo que tenía no existía. Porque cerraron la compañía. Ni siquiera fue como que renuncié o me despidieron. Literal, me fui y una semana después la compañía cerró. Pero ahí estaba, la semilla ya estaba plantada. Ya yo estaba encaminado desde hace rato, y las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿no? 100%. Se manifiestan cuando uno está listo. 100%. Entonces fue un proceso de 5 meses de reconstruirme, de darme cuenta de que ya la vida que había construido no existía. Ahora soy una línea en blanco, y ahí entró la oportunidad, básicamente. Después de haber estado trabajando ahí varios meses, ¿cuándo empezaste a hacer ese cambio de ya pasar de esa posición a ya convertirte en un closer? Ahí trabajé tal vez unos 6 meses con él, hasta que el proyecto decidieron cerrarlo, de hecho, porque ya en ese momento Tai evolucionó básicamente a comprar marcas y demás, entonces ya dejó ese proyecto de lado. Pasamos de un equipo de 30 personas a un equipo de 2 personas, yo fui uno de los que se fue. En ese momento empecé a trabajar con un amigo que tenía una agencia de marketing para abogados en Estados Unidos, y que con él trabajé una semana hasta que él me dijo: Gabriel, estás mejor con tal persona que conozco, este cabrón es business to business básicamente, que es lo que te gusta, entonces contactalo. Lo que yo no sabía es que en realidad no lo conocía, se habían visto en un evento nada más, me dio el número de teléfono, lo llamé
y insistí en el puesto porque sabía que podía hacer lo que él estaba buscando. Y literal, de nuevo, conecté con una persona que estaba empezando un negocio. Una conversación de 10 minutos en WhatsApp fue suficiente, nos conocimos, hubo química. Bro, empezaste el lunes y el lunes empecé de una vez con él como Appointment Setter. Appointment Setter es como lo que está en boom en el mercado ahorita en este momento. ¿Qué es Appointment Setting? Como para, no entremos tan profundo, pero contanos un poco nada más para entender qué es. Con negocios high ticket o básicamente servicios o productos de alto valor, son las personas que canalizan los leads, que los nutren, que les informan, los educan y luego los califican para ver si son un buen fit o no para ser un cliente de la empresa. Entonces, de hecho que cuando eso yo ni siquiera sabía que era un seller, de nuevo, yo no tenía idea de qué era la posición, pero eso era lo que en ese momento Ravi ocupaba. Y bueno, ahí empecé, duré como 2 meses en esa posición hasta que los mismos closers de la compañía le decían a Ravi, es que ya la gente llega a pagar nada más, hablan con Gabriel y ya, no tenemos que hacer nada, estamos tomando órdenes, no estamos cerrando. Entonces me tomó 2 meses y me dijeron, ok, empezá a cerrar negocios vos, empezá a ponerle a lo tuyo, y ahí me dio esa apertura. Ravi era el dueño de la compañía, de esa otra. De Scaling with Systems. Exactamente, entonces ahí fue un proceso de 3-4 años donde llevamos la compañía de $30,000 en su mejor mes a $25 millones en 3 años. Uf. Entonces fue un crecimiento astronómico para mí, de nuevo. Claro. El carajillo que cogía café en Pérez a estar en ese mundo. Y fue tal vez lo más impactante en ese momento para mí, ver todo ese crecimiento y ver lo rápido que podía pasar, ver cómo 3-4 cabrones de menos de 30 años todos construyen una compañía multimillonaria en poquito tiempo, sin haberse graduado de la universidad, sin tener contactos multimillonarios, sin tener un montón de dinero en el banco, a pura gana, nada más, a pura fuerza de voluntad. Casi que sería imperfect action, ¿verdad? Casi que sería acción imperfecta lo que acabas de describir ahí, que es, uno tiene un deseo, uno tiene una visión y es trabajar y trabajar y trabajar. Una palabra ahí que es massive imperfect action. Massive imperfect action, masiva. Exactamente. Después de que empezaste en esa parte de setting, entraste a la etapa de closer, de estar en esas llamadas, de estar sentándose con una persona en ese, digamos, en ese 1 a 1, conversando en 1 hora, 45 minutos. ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cómo iniciaste a aprender de todo eso ya, ahora sí, más específicamente, más técnico, digamos? O sea, ya tenías el background de toda la vida desde que estabas vendiendo desde pequeño, pero ya un poco más profundo en esas técnicas, digamos, y así en general. No quiero decir que era natural, porque obviamente aprendí de todo el mundo. Claro. Pero ahí fue donde empezó a salir a relucir lo que había aprendido de estar aprendiendo de Tai López, de Cole Hatter, de Grant Cardone, de todos estos cabrones, que estaba guardado, que estaba desarrollándose y que empecé a escuchar las llamadas de cierre de otros compañeros en la compañía. Y ahí fue donde empezó como a hacer clic. Entonces lo que yo pensé fue, ok, ¿cómo traigo eso acá para que ya cuando pasen ese filtro estén listos? O sea, ya no hay nada más que hacer. Que sin saber eso fue mi práctica, o sea, ese fue mi entrenamiento, mi fogueo. Y cuando empecé a cerrar no fue porque yo quería la posición, sino porque me hice tan bueno en este nivel que la gente ya me pedían pagar. No quiero la otra llamada, ya estoy listo. Entonces ahí fue donde esa transición ocurrió natural. El asunto fue que a mí me ofrecieron la posición de closer como 3 veces a lo largo de ese tiempo y yo la negué todas las veces, porque en ese momento yo estaba prácticamente bajo el brazo del dueño de la compañía, del CEO, y yo sabía que meterme a la parte de ventas era salirme de esa zona de protección, ¿verdad? Para dedicarme full a ventas. Yo veía a mis compañeros haciendo $20,000, $30,000 al mes. Yo no estaba haciendo ni la tercera parte de eso. Y tal vez esa fue la parte más difícil de negar esa posición tantas veces. Porque yo sabía lo que se venía. Yo sabía lo que había ahí. Pero a la vez poder estar a la par del CEO que está manejando una compañía multimillonaria, ver cómo crece, ayudarlo en el proceso, para mí era más valioso eso.
Entonces fue un proceso como de año y medio, 2 años, donde estaba esa frustración de salir al balcón y saber que podía estar en otro nivel totalmente, pero no estaba porque no quería. O sea, sí quería, pero quería quedarme aprendiendo en donde estaba. Y pues sí, fue eso. O sea, ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué quisiste dar ese salto ya al final? O sea, ¿qué fue lo que ya te dijo? Como ya, yo creo que ya es el momento de salir de esta zona en donde me siento cómodo, estoy aprendiendo, me siento bien, pero ya es momento de entrar a este otro mundo. Siento que es algo que viene con ser muy autoconsciente y aprender a despertar tu propia conciencia, que es que en su momento yo sabía que tenía que aprender. No era el momento de tirarme a hacer un big bowler y tratar de hacer mucho dinero ni nada, sino que era más el asunto de aprender. Una vez que sentí que estaba listo y que había aprendido lo suficiente, o sea, a través de esos años yo le estaba dando consultoría a compañías multimillonarias y yo no estaba ni cerca de hacer $1 millón jamás, pero les estaba enseñando y lo que les estaba enseñando les estaba produciendo los resultados que ellos buscaban. Entonces ahí fue donde empecé a despertar como al asunto de ya estoy listo, o sea, ya, porque ellos están haciendo lo que yo les enseño y hacen esas cantidades de dinero y porque yo no lo estoy usando. Entonces empecé a crecer como dentro de esa identidad, empecé como más bien a chocar porque ya no quería hacer lo que estaba haciendo, hasta que llegó el punto en que después de un viaje en las Islas Canarias con la compañía, que tuvimos un evento interno, me di cuenta, o sea, ya no estaba en mi lugar. O sea, la compañía que crecimos todos, que yo amaba, con la que me identificaba tanto, ya no era mi casa. Pues sí, ahí fue cuando volví a Costa Rica. En medio de ese viaje de vuelta contacté con un amigo que estaba buscando un closer y fuck it, nos vamos. Sí, me tomó como 2 semanas después de que llegué, hice la transición y ahí fue donde empecé totalmente. Que de hecho que una de las principales cosas es este síndrome del impostor, que 100%. allá me quedó muy marcado, porque recuerdo que en un momento estábamos como en un fire pit y preguntaron que cuál era el peor trabajo de cada uno. Y todos hablaron de trabajos de super high level y demás. Y yo estaba cogiendo café por $3 al día. Qué bueno. Y ahí me di cuenta que no estaba en mi lugar. O sea, todo bien, son mis amigos, los adoro y los quiero. Pero me entraba ese impostor syndrome, o ese síndrome del impostor de quién soy yo y por qué estoy aquí. O sea, no pertenezco a esta gente, no pertenezco a este lugar. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que trabajar en mi identidad, trabajar si estoy aquí es por algo, no es porque nadie me puso acá, yo me lo gané, pero no me siento parte de. Entonces, ¿cómo construiste esa identidad después de ese momento que sentiste eso? ¿Cómo te fuiste transformando para ya sentirte? Esa transformación empezó porque al final de ese evento, antes de venirme para Costa Rica, tuve un mini viaje como de 1 semana en Turquía con Connor, que es un amigo que ahora, de hecho, que él trabaja en todo este asunto de programación neurolingüística, de guía de personas a alto nivel, y tal vez fue una de las primeras personas a las que él ayuda en ese sentido a tener una sesión profunda de internalizar quién soy yo y para dónde voy y por qué hago lo que hago. Y fue una noche en Capadocia, literal, que fue dedicada a eso, a descubrir quién soy. De ahí pasamos a los coliseos romanos y ¿verdad? A entrar en esa identidad nueva, o no nueva, sino recién descubierta, que ya estaba desde hace ratos, pero que no había aceptado, que no había logrado asimilar. Y de ahí fue que volví con toda esa mentalidad de, ok, ya voy a descubrir quién soy en esta parte, cómo voy a ser uno de los mejores en esta industria de closing. Pues sí, básicamente una historia similar. Empezamos, el mejor mes de la compañía en ese momento habían sido unos $60,000. Empecé a trabajar con el dueño de la compañía. El siguiente mes pegamos $250,000. Y de ahí en adelante el resto es historia, ¿verdad? O sea, ahorita está... Quiero recalcar que venías que tu background es recoger café y ver los números en donde te encuentras y todo el camino que fuiste recorriendo y cómo fuiste tomando acción imperfecta masiva, como me lo comentaste anteriormente, y vos mismo fuiste creándote las propias oportunidades hasta llegar a este punto en donde entras en una compañía, ¡pum!,
pasan a exponenciar sus ventas, y también ese proceso mental donde te fuiste reconstruyendo cada vez más, lo hace de verdad admirable, y ahí es donde uno dice, cualquier persona puede lograr lo que se proponga si tiene ese deseo de estar moviéndose, cambiando, querer mejorar, y también creer en sí mismo de que es capaz de eso. ¿Qué pensás de esa parte? Es curioso porque todo fluyó básicamente. O sea, no ha habido un momento en mi vida en el que yo diga, ok, este es el siguiente paso y para acá voy, sino que he tenido muy claro lo que quiero y a dónde quiero llegar, y las oportunidades se presentan cuando he estado listo, como lo de República Dominicana. O sea, literal, una historia de Instagram random que me mandó un amigo y ahí pasó. Igual me pasó una vez que terminé dando una charla en Rumanía para un poco de gente de las Naciones Unidas sobre la política de migración en Costa Rica. ¿Quién me mete a mí ahí? Pero yo le que tenía hablada del grupo de amigos de la persona que estaba a cargo, y fue eso. Gabo, puedes ir a dar esta charla, dirigí el grupo, y fue eso. O sea, básicamente, cada vez que he estado listo para alguna oportunidad se presenta y la agarramos, estemos listos o no, sepamos lo que estamos haciendo o no, porque tal vez lo más grande es esa confianza interna de que todo va a estar bien. Esa certeza. De alguna manera, yo sé que me la juego. Entonces, ¿cómo pasé de coger café a hacer lo que hago ahorita, donde tengo clientes que me pagan miles de dólares para aprender lo que yo hago, que literal es conocimiento, nada más, no hay un producto físico que yo estoy vendiendo, simplemente es conocimiento? Ha sido eso, ha sido saber fluir a través del tiempo y agarrar las oportunidades cuando se presentan. No cerrarme la puerta porque no estoy listo, porque no me siento seguro de mí mismo. Es más bien, tengo total certeza de que no sé qué está pasando, pero agarro la oportunidad y algo hacemos. O sea, lo arreglamos. Increíble. Me gustaría que entráramos un poquito a esa ciencia que está detrás de esa conversación psicológica de cerrar una venta. ¿Qué es lo que, por dónde pasamos, digamos, a través de ese proceso de llamada? Claro, o sea en persona, sea en una llamada en Zoom, sea en una llamada por teléfono, al final es lo mismo. Y el asunto con las ventas, principalmente en Latinoamérica, es que se le ha agarrado un miedo, un recelo al tema de persuadir a la gente y de manipular a la gente para que hagan lo que yo quiero. Pero por más cursi que suene, el asunto es acercarse a las ventas con amor. O sea, porque es amor al prójimo, es básicamente cómo ayudo a la persona que está frente mío o al otro lado del teléfono a que tomen la mejor decisión para ellos. Y si yo estoy en la oferta correcta, si yo tengo el negocio correcto, yo sé que les voy a ayudar. Entonces sé que es la decisión correcta. ¿Por qué? Porque yo me voy a encargar de que recibas el valor, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de esa conversación? Más allá de técnicas de persuasión psicológica y estrategias para que hagas lo que yo quiero, es un proceso de ayudar a la persona a tomar una decisión importante para su vida, pero ayudarla a que se quite de su propio camino, porque las mismas personas tienen demasiado miedo, tienen demasiados pensamientos limitantes, tienen demasiados obstáculos en el camino que o se han impuesto solos o les ha impuesto la vida y no les permite moverse, ¿no? Y al final eso es lo que hacemos, es ayudar a las personas en una conversación de 30 minutos a 60 minutos, ayudarlos a obtener claridad, a tomar coraje para ponerse en una posición de poder tomar una decisión difícil en su vida que los va a ayudar a llegar al siguiente nivel en cualquier área. O sea, ya sea en la parte de wellness, ya sea en la parte de negocios, ya sea en la parte física, es poder quitarme del camino para hacer lo que tengo que hacer. Y por curioso que parezca, la gente ocupa mucha ayuda en ese proceso, porque no siempre es tan fácil tomar decisiones de esa clase, ¿no? A veces uno sabe que es algo que tiene que hacer, pero uno mismo o no se siente capaz. Hablaste del síndrome del impostor ahí, uno mismo no se siente capaz de lograr eso, o tal vez no siento que es el momento correcto, o tengo que conversarlo para ver. Hay muchas, les llamamos objeciones, muchas objeciones que aparecen ahí, que nosotros, bueno, en el trabajo tuyo como closer es casi que irlas quitando del camino.
para que todo eso fluya, ¿no? Y para que la persona pueda ir al siguiente nivel en su vida, porque como lo dijiste, no se trata de ventas, se trata de ayudar a la persona que está del otro lado. Exacto, exacto. Es curioso porque todo el mundo lo dice y nunca tiene sentido hasta que vos lo haces, pero entre más te enfocas en el dinero, entre más te enfocas en cerrar la venta, menos pasa. Y cuando te das cuenta que lo que tienes que hacer es callarte y escuchar y entender y ayudar, ahí es cuando todo fluye. Entonces, de verdad, cuando dejas ir el yo quiero dinero, yo quiero cerrar, yo quiero ser el mejor, y te enfocas en cómo ayuda a este cabrón y cambia la vida, a que dé el paso, ahí es cuando la magia pasa. Entonces, ahí es donde entendés que todo lo que sabes de psicología y todo lo que sabes de comportamiento humano y demás, son solo herramientas para ayudar a la persona, para entender y guiar a la persona a que haga lo que tiene que hacer al final del día. Porque generalmente cuando llegan a una llamada con un closer o con un dueño de negocio, es porque ya saben que lo quieren, solo que la decisión cuesta tomarla, ¿no? Claro. Porque a veces es una inversión bastante tangible, bastante grande para ellos en su momento, y pues hay mucho miedo. ¿Qué pasa si hago esto y no sale? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si me estafan? ¿Qué pasa si el mundo se quema y de un pronto a otro ya nada me funcionó? Entonces en cierta parte es eso, es poder ser esa persona que guía, que acompaña y que le ayuda a la otra persona a tener certeza, a confiar en sí mismo y a eliminar ese síndrome del impostor, básicamente. O no eliminarlo, porque siempre va a estar presente, todos lo tenemos ahí, ¿no? Pero a controlarlo. Me gustaría que tocáramos un poco, tal vez un poquito más en concepto, cómo podemos cerrar una venta. Algo muy, muy por encima, pero qué son esos pilares que debemos de tener cuando tenemos una conversación con alguien y queremos cerrar. Con respecto a ventas como tal, ya ese momento de cerrar el negocio se puede dividir en 4 o 5 partes básicamente, que es la parte de discovery, que es básicamente entender a la persona. Eso es lo primero, es cállese y escuche. Aprenda de dónde está la persona, qué es lo que quiere, para dónde va, por qué quiere todo lo que quiere. De ahí transicionamos a la parte de poder pintarle ese futuro ideal o poder pintarle a la persona a dónde va a ir con esa solución o con lo que sea que esté tomando la decisión al respecto. Y luego de ahí, una vez que eso está claro, que lo sentimos, que creemos que es posible, llevamos a la persona a la consecuencia de no hacerlo, que es contrastar los dos puntos, ¿no? Y lo curioso de ahí es que muchas veces la consecuencia de no hacerlo lo llevamos al futuro, pero en realidad es el pasado porque así llevan viviendo todo el tiempo, ¿no? Por algo están donde están. Entonces a veces no se trata de qué va a pasar si no haces esto en 5 años, sino de qué ha pasado estos últimos 5 años que no lo has hecho, ¿no? Que es la consecuencia de no tomar acción. Lo que te trajo acá para que de verdad hagas ese cambio. Y pues sí, ahí el pitch, que básicamente lo conocemos todos, que es presentar la solución. Ya una vez que estás consciente de que lo necesitas, lo querés, de que es posible y de lo que va a pasar si no lo haces, entramos a presentar nuestra solución, que ya es lo que cada dueño de negocio o cada empresa va a tener específico. Y al final se viene lo bonito, que es el manejo de objeciones, como vos lo decías ahorita, o básicamente ayudar a la persona a quitarse de su camino y hacer lo que tiene que hacer, que ahí es donde tenemos que combatir el miedo, ahí es donde tenemos que combatir las excusas, ahí es donde tenemos que combatir los pensamientos limitantes, ahí es donde tenemos que matar al dragón, básicamente, que ahí es donde nace o sale a flote toda la basura que tiene la persona en donde está y que no le ha permitido avanzar, básicamente. Entonces, lo curioso ahí es que ese es el momento donde se define todo. Y eso es lo que nadie quiere hacer, porque son las conversaciones más difíciles. Son difíciles. Y más incómodas, y donde si vos no tenés la autoridad correcta, no pasa bien, no es cómodo y salís sintiéndote mal y demás. Pero en realidad ahí es donde tenés que desarrollar ese líder interno para poder guiar a la persona de manera correcta y de verdad ayudarle, que al final de nuevo eso es lo que importa. O sea, si al final concluís que no es lo mejor tomar la decisión en el momento, pues no, chao, hasta luego. Pero sí, tenés que aprender a mantener a esa persona responsable a sus propios estándares y a sus propias metas y a convertirse en esa persona exitosa que quieren ser, ¿no?
¿Cómo pasaste de esa etapa de closing a decidirte que ya vas a ser un coach y ya vas a ayudar a otros dueños de negocios a trabajar esa parte tan importante como son las ventas? Porque es el oxígeno de cualquier negocio. Si no tenemos ventas, no tenemos oxígeno, no tenemos recursos, claro, no podemos crecer, no podemos. Entonces, ¿en qué momento decidiste hacer ese cambio? A través de la carrera que desarrollé, me di cuenta siempre de que aquí en Latinoamérica o en Hispanoamérica en general, no existe todo ese conocimiento, no está tan pulido. Entonces, siempre tuve mucha conciencia de que se necesitaba. En algún momento decidí empezar a contactar a gente de acá de Costa Rica, coaches y demás, y a ofrecerles ayuda para ver qué pasaba. O sea, para ver a quién le puedo ayudar y qué resultados tiene si le ayudo. Ahí fue donde conocí a Carlo, a este amigo en común que tenemos, y empecé a ayudarle. Poco a poco tuvimos una sesión donde básicamente deconstruimos el negocio y lo construimos de nuevo. Y un par de meses después estaba explotando. Entonces, pues claramente no es de agarrar el crédito, pero esa sesión fue la que le abrió los ojos a todo lo que era posible, ¿no? Ahí fue donde yo dije, pucha, mira, lo que yo dije, lo que yo sabía, funcionó bastante bien acá. A los meses eso me llevó a conocer al mismísimo acá presente, y no, ahí fue donde fuimos a cenar, donde vos me dijiste, de hecho, necesito aprender lo que vos haces. Yo te dije que no quería meterme en ese mundo, ya estoy bastante ocupado con lo que estoy haciendo y con las compañías con las que estoy trabajando. Pero en algún momento de la conversación y un par de whiskies después me hizo clic y yo dije, ok, si Román aplica lo que yo sé y son 3, 4 cositas que tiene que hacer, revienta el negocio. O sea, si hace lo que yo sé que tiene que hacer, pasa. Y también me hizo clic, como es demasiado fácil, ¿cómo no lo vas a ayudar si son 3 cosas que tiene que hacer y ya, se acabó? Entonces, de hecho que en su momento yo dije, ok, le voy a cobrar bastante caro para que me diga que no. Y te tiré el número y fue como eso, ok, no, listo, dale. Yo, pero no, suave. Pero ahí ese fue el momento en donde decidí como ya empezar a ayudarle a dueños de negocios. Ya había tenido uno que otro cliente en la parte de closing y demás, pero no había trabajado directo con dueños de negocio en esa manera. El resto es historia, ¿no? Pues vos me contás, el siguiente mes la reventaste, el tercer mes casi que triplicaste. Y eso fue también lo que me ayudó a controlar a ese síndrome del impostor de pasar de falta de certeza sobre qué puede pasar si lo hago, le ayudé a este cabrón y 2, 3 meses después estaban totalmente en su lugar. Entonces es eso, ahí lo pude respaldar con hechos y con datos, y fue lo que me ayudó como a abrirme a trabajar con más gente. 2, 3 meses después tenía 12 clientes que no sé dónde salieron porque nunca los busqué, que me llegaron por referidos y demás, de ustedes mismos que empezaron a trabajar conmigo, que empezaron a ver, y pues aquí estamos, ¿no? Para ir cerrando, me encantaría que si pudieras volver a ver atrás y compartir una lección para todas esas personas que tienen su proyecto, que tienen un sueño, que si están en el deporte quieren ser campeones mundiales, si están empezando su proyecto de emprendimiento, quieren vivir una vida próspera, ¿cuál sería esa mayor lección o que vos sentís que podrías compartir para esas personas? Amor propio. Desde pequeñito yo me decía, porque mis papás siempre me educaron y me dijeron que yo iba para grande y que yo estaba hecho para cosas grandes y demás, y yo me acuerdo que yo me veía en el espejo y yo decía, no soy grande, no estoy aquí en este pueblito, no tengo dinero, no tengo oportunidades y demás. Y llegó un momento tal vez en donde toqué un punto de inflexión. De hecho, recibí mucho bullying en la escuela, en el colegio, y ahí fue donde empecé en mi camino de artes marciales, que llegué a un punto bajo donde incluso en ese momento pensé en hasta terminar con todo, ¿no? O sea, en acabar con todo. Y ahí fue donde decidí, ¿no? O se acaba todo o me muero intentándolo, pero prefiero morirme intentándolo antes que acabarlo yo, ¿no?
Y fue en esa crisis de adolescencia, de no soy nada, no soy nadie en este mundo, que decidí amarme, o sea, aceptarme como tal y empezar a trabajar lo que tenía. Y aunque fuera poquito, ¿cómo hago algo grande con esto, no? Y fue eso, o sea, el mayor cambio que pasó de ahí a empezar a ganar torneos en taekwondo y demás fue en el espejo, diciéndome que yo era el campeón nacional y diciéndome que yo iba a hacer cosas grandes. Y eso fue lo mismo que me llevó a lo largo del tiempo al mundo de los negocios, de hacer lo que hacemos hoy y ayudar a otras personas, que fue saber que si yo pude, cualquier otra persona lo puede hacer. Pero todo eso nació del amor propio, de la aceptación y de trabajarme y chinearme y quererme al punto de darme las oportunidades, ¿no? Y no de dármelas, sino de aceptarlas. Y si lo trabajas o si lo llevas al presente, hoy en la mañana lo hablaba con mi novia, que es eso, independientemente de lo que creas, la mayoría de religiones tienen el amor al prójimo como tal, pero Jesús lo dijo, ama al prójimo como a ti mismo, porque ese es el amor más puro, ese es el amor más grande. No es ama al prójimo como a tus hijos o como a tus padres o como a nadie más, sino como a ti mismo, porque si ese amor propio está, todo lo que tenés adentro sale y todo lo que tenés adentro brilla. Y es eso, o sea, nada va a pasar hasta que no te aceptes y te ames y te cuides. Y en ese momento la gente maravillosa en la vida llega y los ángeles llegan y la magia pasa y todo empieza a fluir, pero tenés que llegar a ese punto de amor propio. Hay que hacer ese trabajo interno. Exacto. Gabriel, te agradezco muchísimo el tiempo, el valor que nos diste por acá y seguimos trabajando y nos vemos en la próxima. ¿Sabes?